¿Cómo estamos? Vamos a empezar una semana con mucho ánimo con la palabra. Vamos a ver Mateo capítulo 3, versículo 7 y 8. Mateo 3, versículo 7 y 8. Leo yo. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Hasta aquí. En este asunto aparece Juan el Bautista. Daba bautismo a su pueblo. Muchos venían a él para bautizarse. ¿Qué bautismo daba Juan el Bautista? Es el bautismo de arrepentimiento, para que se arrepientan para recibir a Cristo, para que se preparen antes de venida de Jesús. Es el papel de Juan el Bautista. Entre ellos que se acercan había los religiosos, como aquí fariseos y saduceos. Pero Juan el Bautista no les acogió, sino que les reprendió. ¿Por qué? Ellos no vinieron a él con una actitud apta. Ellos como un interés de que todo el mundo, todo el pueblo se acerca a Juan el Bautista, así que les daba mucha curiosidad. Y también con una parte, con una intención de huir de la ira venidera. Así que Juan el Bautista les reprendió, porque no eran aptas sus actitudes. Ellos no están preparados para arrepentimiento, porque para recibir a Cristo debe adelantarse arrepentimiento verdadero. Como la palabra dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Para creer el Evangelio, para tener la fe, primero hay que preceder ese arrepentimiento digno. Actualmente el Evangelio se ha predicado prácticamente a todo el mundo. Pero como sabemos, son pocos los que se salvan. ¿Por qué son pocos? Porque la salvación cada vez escasea. Porque les falta arrepentimiento para creer en el Evangelio. Cuando se predica la palabra, muchos vienen, intentan a escuchar la palabra. Escuchándola, ellos se ponen interesantes de la palabra. También escuchando el juicio de Dios les da miedo. Nadie quiere ir al infierno, así que con ese miedo quiere saber la respuesta. ¿Cómo puede evitar la ira de Dios? Entonces, con esa curiosidad, escuchando el Evangelio, entiende la obra de Jesús, que quitó el pecado. Están de acuerdo con el Evangelio, les da tranquilidad. Entonces, ya entendió. Pero, en muchos casos, no están preparados para arrepentimiento verdadero. Solo ellos, con un interés o por el miedo del infierno, escucha con una manera ligera. Así que, después de escuchar el Evangelio, vuelve a lo anterior. No se ve nada su conversión, porque les falta arrepentimiento apto. Vamos a imaginar una situación. Un ladrón fue pillado en su robo por la policía. Él, llorando,
pidió perdón a la policía diciendo que nunca haré más robo, por favor. Parece que muy sincero. Pero cuando era llevado al tribunal, ese momento la policía se cayó y se le soltó al ladrón. Entonces, ¿qué habrá sido ese ladrón? Huyó corriendo, ¿verdad? Lloraba y decía que nunca haría más, pero eso no era arrepentimiento, sino por el miedo de la condenación. Cuando le conviene, vuelve atrás. Así que un arrepentimiento verdadero no es solamente un temor por el juicio de Dios, sino que es un aborrecimiento a la vida antigua equivocada en el pecado y una determinación de no querer equivocarse más como antes. A esa persona que tiene arrepentimiento verdadero llegará a comprender el Evangelio. Y esa persona con el tiempo llevará fruto de su conversión. Ese arrepentimiento digno, aceptable a Dios. Así que Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Si de verdad es un salvo con un arrepentimiento verdadero, por su vida se muestra de su fe. Así que Dios llama a los arrepentidos verdaderamente para el Evangelio. Hoy, a través de este asunto de Juan el Bautista, bautizo de Juan el Bautista, hemos meditado qué es el arrepentimiento agradable a Dios. Hoy hasta aquí, que tengan todos buena semana en el Señor. Gracias, hasta luego.